Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas, reiniciando estas microconferencias del Diplomado en Formulación de Proyectos Productivos que organiza la Universidad a las Peruanas, su sistema a distancia, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El módulo 4, Proyectos de Micro y Pequeña Empresa, a cargo de quien les habla, el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, quien es su docente tutor. La tercera unidad, en esta tercera semana, trata sobre el estudio técnico y económico de proyectos productivos para la micro y pequeña empresa, cuyos contenidos temáticos son dos: el estudio técnico y el estudio económico. Vamos a desarrollar los temas del estudio técnico en esta conferencia, en particular la localización de la planta. Sin embargo, esta primera parte de esta tercera unidad trata sobre determinación del tamaño, tecnología y proceso de producción, localización de planta, estudio administrativo, ingeniería básica y el plan de implementación o de ejecución. Reitero, vamos a desarrollar localización de la planta. ¿Y de qué trata esta parte tan importante de esta tercera unidad? Vamos a conversar sobre 5 temas: objetivos de la localización, localización óptima, el proceso de la localización, los condicionantes que tiene este estudio y las estrategias para localizar nuestra planta. ¿Cuáles son los objetivos de la localización de una planta dentro de los proyectos de inversión productiva para la micro y pequeña empresa? Primero, analizar diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto con el fin de seleccionar entre ellas la ubicación más conveniente para el proyecto. Vale decir, elegir el ámbito sobre el cual se va a desarrollar el emprendimiento. Si es una empresa privada, el objetivo será determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, la máxima renta. Pero si se trata de un proyecto de índole social, el objetivo será determinar el mínimo costo por unidad, el mínimo costo unitario. ¿Cuál es una localización óptima? ¿Cuándo una localización podemos considerar que sea la mejor? Es aquella en la que se contribuye a lograr dos aspectos. Primero, la mayor rentabilidad del capital, en el caso de emprendimientos privados, y el costo unitario mínimo si es que el emprendimiento tiene una orientación social. ¿Cuál es el proceso de la localización? Existen 3 factores que determinan la ubicación, y estos factores los denominamos fuerzas locacionales. En primer lugar, podemos determinar la localización de la unidad por costos de transferencia a la cuenta de fletes, lo cual comprende suma de costos de transporte de insumos y de productos. Pero también podemos ubicar la localización de la unidad productiva por disponibilidad y costos relativos a los factores de servicios e insumos. Y también por otros factores, que son 3 igualmente, y que se refieren a la macrolocalización, la microlocalización y los métodos de localización de planta. Con estos 3 otros factores, nosotros también podemos definir una localización. La macrolocalización se refiere a la producción en una o varias áreas de conveniencia, en función de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto. Puede involucrar los criterios de elección de una macrolocalización, la ubicación de la organización en el país y en el espacio rural o urbano de alguna de nuestras regiones naturales. El otro aspecto es la microlocalización, que se refiere a la localización puntual, ya más específica una vez escogida la alternativa óptima o cuando se aprueba el financiamiento y se procede al diseño definitivo. La topografía, los estudios de suelos,
la compra o arrendamiento según sea el caso. Es la determinación entonces del punto preciso, donde se ubicará la empresa dentro de un contexto regional. Y tenemos como una forma de también determinar la localización de la planta, los métodos de localización precisamente por planta. Hay dos métodos, los más usados, el método cualitativo por puntos y el método cuantitativo de Boger. En estos métodos se le asigna un valor a cada una de las características en cada zona que se tome en cuenta para la realización del proyecto. ¿Cuál será la elegida? Aquella que tenga la mayor puntuación para instalar el proyecto en esas condiciones. ¿Y cuáles son las condicionantes de la localización? ¿Cuáles son las exigencias que debe cumplir el proyecto para poder decir esta localización es la óptima para la instalación de nuestra unidad productiva o de nuestra planta? La localización de la materia prima, tan importante como estar cerca de la materia prima. El análisis de la disponibilidad de insumos al margen de la materia prima. La ubicación de la población usuaria. Vamos a incurrir en grandes costos si es que la población usuaria está muy alejada de la unidad productiva o de la unidad que está prestando el servicio. El análisis de vías de transporte y de comercio. Todo este esquema, si ustedes van a notar, va a estar alrededor de los costos. Y no olvidemos que los costos son los componentes fundamentales de la competitividad. La infraestructura y el servicio público. No podemos estar alejados de una carretera, de un acueducto, de un puerto, de un aeropuerto, según la naturaleza del emprendimiento. Las condiciones ambientales y de salubridad. Si vamos nosotros a incurrir en costos adicionales para que nuestro entorno sea el más favorable, pues no lo es lo más conveniente. Es mejor que ubiquemos la planta cuando nuestro entorno se halle en condiciones adecuadas. Bien, otro condicionante de la localización es la tecnología y los estudios de suelos. Tenemos que construir y no podemos construir, por ejemplo, en terreno deleznable, en terreno absolutamente arenoso, ¿no? Con poca capa, digamos, agrícola, porque los costos para construir serían demasiado elevados. Entonces, hay que ver la tecnología y los estudios de los suelos. Los planes reguladores municipales y de orden urbano. Tenemos que contextualizar el proyecto respecto a la ley, a la normatividad de la zona o de la región. El precio de la tierra. Entre varios precios de tierra escogeremos aquel que sea obviamente más económico. Bien, preservación del patrimonio cultural. No podemos invadir una zona arqueológica, por ejemplo. No podemos invadir una zona de reserva natural. No podemos invadir una zona que haya sido declarada monumento histórico. Esos son condicionantes fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Intereses y presiones políticos-sociales. Y hemos visto emprendimientos mineros, por ejemplo, que colisionan de una manera bastante violenta muchas veces, ¿no? Con los intereses de la región, con los aspectos culturales, ancestrales, con la naturaleza, en fin, ¿no? Y básicamente competitividad regional. Nos ubicaremos en donde, si es que se da el caso, obviamente, después de todas las condiciones previas, si es que el ambiente regional en el cual vamos a instalarlos, si tenemos varios para instalarnos, sea el más competitivo. Ya se dispone del lote de terreno y cumple con los requisitos de localización que acabamos de ver. Inmediatamente nosotros comenzamos a delinear una serie de estrategias de localización. ¿Y las estrategias de localización para qué nos sirven? Para asegurar precisamente que ese espacio en el cual nosotros nos vamos a ubicar para desarrollar nuestro proyecto sea definitivamente el que vamos a conducir. Caso contrario, quizá pueda cambiar de uso, en fin. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estrategias debemos nosotros desarrollar? Analizar la competitividad regional. Es una de las condicionantes fundamentales, pero ahora lo vamos a expresar como estrategia. Bien, ponderar, vale decir, dar pesos diversos a las características que tiene la localización, ya cuando hemos definido que esa sea, de tal forma de priorizar las actividades que vamos a desarrollar sobre ella. Involucrar a los actores. Vale decir, vamos a una comunidad, tendremos que nosotros articularnos con las autoridades políticas, articularnos con las autoridades civiles,
a incorporarnos nosotros a las universidades, a los centros productivos, a los comerciantes, a la población en general. Bien, tenemos que involucrar en el proyecto a los actores. Y finalmente, una estrategia de localización, apoyarse en mapas y tendencias de la naturaleza. ¿Los mapas para qué? Para saber qué recursos complementarios podemos nosotros utilizar para nuestro emprendimiento, saber en qué momento, por ejemplo, es adecuado producir tal o cual artículo, en qué momento la demanda está en alza, en qué momento la demanda puede ir decreciendo, en fin, la movilidad de la población, todos estos aspectos forman parte de estas tendencias de la naturaleza y que nosotros debemos tomar en consideración. Finalmente, como ya es rutina en estas presentaciones, les hago recuerdo de su trabajo número 3, que es de índole grupal y que no constituye sino la integración total de todo lo que ustedes han venido realizando hasta este momento. Va a consistir esta última parte, que va a ser consolidada, repito, con las dos secciones anteriores, en evaluar financieramente el proyecto, evaluar el impacto social del mismo, la elaboración de conclusiones y la redacción de aspectos centrales del proyecto. Muchísimas gracias por su atención en esta tercera sesión.